El texto está conformado por 4 ensayos y cada uno de los ensayos aborda desde una perspectiva particular alguna temática relacionada con la juventud y se centra en cuestionar este discurso que se ha generado y que está presente y vigente alrededor de la juventud, con respuestas a preguntas como ¿qué es el joven? ¿Qué es la juventud? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué esperamos de la juventud? Los ensayos nos van mostrando cuál es esta visión que hemos construido como sociedad en torno a la juventud y el resultado de esa visión que se plasma en acciones, proyectos, programas, políticas, que entonces son las que marcan la experiencia que muchos de los jóvenes están teniendo hoy por hoy en este país. El reto que se me presentó para estar con ustedes el día de hoy no fue solo comentar el libro, sino que poder presentarles el libro como un recurso didáctico. Entonces me puso un poco a la prueba como educador y también puso a la prueba el libro, prueba que pasó felizmente. Quisiera empezar por decirles con mucha admiración que todo acto constituye un acto educativo. Consciente o inconscientemente, estamos transmitiendo y plasmando mensajes y haciendo institucionalidad. Este libro es un acto educativo que deja clara muestra y clara necesidad de la preocupación que como sociedad debiéramos de tener para cuestionarnos, para estar en constante interpelación y en constante reflexión de estos conceptos sociales que estamos manejando y las acciones que generamos a partir de ellos. Efectivamente, la lectura del libro despertará en ustedes, como lo hizo en mí, diversas sensaciones, algunas de ellas radicadas en la esperanza, otras en la confusión, en muchas ocasiones en la rabia justa, pero digamos que a lo que nos lleva el libro es a concluir que efectivamente tiene que haber esperanza. Y la esperanza en este caso tiene que estar en nuestra propia capacidad de interpelarnos y de cuestionar nuestras acciones y los discursos que estamos manejando. En la sala veo principalmente rostros adultos que se sienten jóvenes o están en su segunda y tercera juventud. También veo rostros juveniles. Lo digo porque es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Tanto jóvenes, niños, adultos y adultas tenemos una acción en este sentido. Quisiera empezar por esbozar un poquito algunos de las consideraciones que como educadoras y educadores tendremos que tener al momento de decidir usar determinada herramienta como un recurso didáctico. Mientras voy esbozando estos 5 principios, por decirlo así, voy a ir dando algunos ejemplos de cómo el libro puede ser usado en este sentido. Y el primero es establecer qué propósito es el que yo tengo cuando decido usar determinado recurso didáctico. Y el libro lo establece muy claramente en su introducción. Y voy a citar lo que dice. Dice que el libro pretende contribuir al cambio de pensamiento en cuanto a prejuicios, estereotipos y actitudes hacia los jóvenes de la sociedad guatemalteca. Entonces, ese es un primer recurso básico que tenemos que tener en cuenta. El libro va a ser usado en un espacio educativo y el libro va a llevar a la interpelación, a la transformación, al cuestionamiento. En cada uno de los ensayos trabaja, cuestiona sobre los principios y los estereotipos que se están usando y que se construyen y que se asignan a la juventud. Nos hace mención de cómo estas van siendo transformadas en el tiempo y también cómo estas sirven para legitimar o diseñar las políticas públicas que en algunos casos generan inclusión, en la mayoría de los casos están generando exclusión, pero que al final de cuentas son las acciones que determinan muchas de las posibilidades de vida de la juventud. Diríamos que con esta intencionalidad nos invita a tener una ruta pedagógica amplia. ¿En qué sentido? En que pensemos que educación no es exclusiva y específica para la niñez y la juventud, o para las aulas, o para las universidades, que educación también se hace entre nosotros, se hace con adultos, se hace con instituciones, con organizaciones, que educación constante necesitamos todos, autoridades educativas, autoridades gubernamentales, autoridades municipales. Entonces diría que este propósito de contribuir al cambio de pensamiento en cuanto a prejuicios y estereotipos es algo que nos invita
a usar este libro como recurso didáctico dentro de las aulas, pero también fuera de ellas, como un ejercicio de reflexión para quienes están también en el diseño de políticas públicas y de acciones desde las diferentes instituciones del Estado. Un segundo principio que es fundamental cuando como educadores decidimos utilizar un recurso como recurso didáctico es la veracidad que éste ofrece en lo que vamos a estar trabajando con el grupo de personas. Como ya Clara menciona, es conformado por un equipo multidisciplinario caracterizado por una investigación social de alto nivel, diría yo, en los términos que incluye una multiplicidad de metodologías, pero también incluye una multiplicidad de voces. A lo largo del libro tenemos testimonio de autoridades, de jóvenes, de diferentes actores que están implícitos en este proceso de construcción de la percepción de qué es el joven o qué es el joven. Y en ese sentido quiero compartirles dos citas o dos ejemplos que el libro contiene para que vean que es cierto. La primera cita que les quiero compartir aparece en el ensayo escrito por Leslie Lem, y ella está citando una presentación que hace la vicepresidenta de la República a un grupo de jóvenes en el marco de la presentación de la política de juventud, me parece que es. Se las quiero leer. ¿Cuál es la única enfermedad que tienen ustedes ahorita? ¿Cuáles tienen enfermedad? Eso pregunta la vicepresidenta a un grupo de jóvenes y continúa contestándose a sí misma. ¿Tienen? Yo también la tuve. El presidente también la tuvo. Pero segura. Se llama juventud. Son dueños de mundo. Esa es una de las cosas. Leslie y sus compañeros dan otros espacios a voces. María Orantes nos presenta la voz de algunos jóvenes, que es bastante diversa a esta primera que acabamos de leer. Hola, unos jóvenes están un poco compartiendo cuáles son sus experiencias en servicios en instituciones públicas y dice ella, cuando los jóvenes se refieren al doctor, la enfermera o el bombero que los atienden en casos de enfermedad o intoxicación, dicen que algunos son buenos y otros nos tratan mal o no nos atienden. Esto en relación con los oficios tienen una relación más útil. ¿Qué resalto de estas dos voces que se incluyen en el texto? Y es que nos obligan a comparar dos voces que hablan sobre o dan manifestación sobre posturas estructurales del Estado de Guatemala, y sin duda nos hacen pensar que desde ahí es donde están surgiendo muchas de las políticas que institucionalizan la exclusión en el país. Para continuar con un tercer aspecto que hay que tener en cuenta para poder tomar un objeto como recurso didáctico, les propongo que pensemos qué tan atractivo es el recurso didáctico para las personas con las que vamos a estar trabajando. Efectivamente, la construcción de estos ensayos trasciende una investigación de gabinetes. Ya les comparto, ¿verdad?, cómo incluye discursos de autoridades nacionales, testimonios de jóvenes, pero también pone a disposición del lector fotografías, recursos de internet, fuentes donde se pueda acceder a canciones, discursos históricos y otra riqueza de referencias. Hay una cita textual que se hace a una canción de Bacteria Sound System, que se las quiero leer, es muy breve, en donde dice que se diga de todo menos que el joven es delincuente. Y les incluye ahí a ustedes la fuente donde viene la canción, el párrafo, el verso, la estrofa, todo perfectamente identificado para que un educador o una educadora pueda buscar la canción e implementarla en su clase. Y también contiene un maravilloso álbum de imágenes que ustedes podrán darle una ojeadita. El álbum de imágenes a mí me pareció fantástico porque logra de alguna forma retratar las diferentes experiencias de los jóvenes y las jóvenes a lo largo de la historia y a lo ancho y a lo largo del país. O sea, este álbum de imágenes logra capturar la juventud en el tiempo y en el espacio, y también en la identidad étnica y también en las cuestiones
iniciar clase. Fotos de estudiantes en institutos públicos y privados, trabajadores jóvenes de la bananera y otra serie de imágenes. Las podrán ver cuando ustedes tengan el libro en las salón. Ya no les otro punto también a tener en cuenta es qué apoyo ofrece el recurso didáctico en temas tan paradigmáticos o que podrían generar controversia, discusión en clase o en cualquier espacio. Muchas veces los maestros y las maestras nos detenemos y cuestionamos y decimos, no, eso mejor no, porque me voy a meter en problemas y voy a tener problemas y se va a generar conflicto en la clase y no, entonces retrocedemos, ¿verdad? ¿Qué recomendamos en ese caso? Métase en problemas, genere discusión, eso es lo que lleva a la posibilidad de cuestionarse y transformarse. Es que se van a sentir mal, es que se van a sentir bien, que se sientan mal, que se sientan bien, eso es parte de la experiencia humana. Eso sí, hay que tener herramientas para poder mediar en esos momentos, para poder siempre terminar un poquito en la reflexión constructiva en el marco del respeto y demás situaciones. ¿Qué ofrece este libro? Además de las citas textuales que ya les he leído que pueden llegar a generar este tipo de debate. El libro ofrece una construcción teórica sólida, amplia, en la cual maestros y maestras pueden ir haciendo referencia a lo largo de sus debates, a lo largo de esas discusiones, para que al final de cuentas los estudiantes o las autoridades o quienes estén en el proceso puedan ir marcando sus posiciones, puedan cuestionarse, puedan establecer conclusiones fundamentadas y fundamentados en la ciencia, no en las percepciones y los prejuicios. Y eso es mucho de lo que necesita el acto educativo, poder fundamentarse en la ciencia para entonces poder generar estos cambios. Y un quinto punto que yo sugiero es evaluar hasta dónde va a dar el recurso educativo para poder generar análisis y debate, lo que yo titulo aquí como el alcance, ¿verdad? Hasta dónde vamos a alcanzar el cuestionamiento. Algo que el texto nos presenta de manera implícita, pero en la introducción lo menciona muy claramente, es el enfoque interseccional que se maneja en los diferentes ensayos. O sea, nos permite evidenciar cómo la experiencia de los jóvenes y las jóvenes está marcada no solo por su edad, sino que está marcada también por su pertenencia de clase, por su pertenencia y su identidad étnica, por el país al que viven, por la naturaleza del Estado en el que están funcionando como ciudadanos. Y esto definitivamente pues, nos implica en esa experiencia juvenil y también sirve como un espacio para que el lector o quien está en este espacio educativo pueda cuestionarse a sí mismo, ¿verdad? Y pueda pensar, bueno, ¿cuántos de mis prejuicios provienen de mi edad? ¿Cuántos provienen de mi condición de clase? ¿Cuántos provienen de la función que yo estoy ejerciendo en el ámbito laboral? ¿Cuántos provienen de mi identidad étnica? En el ensayo realizado por Débora Morenzo, hay varias de estas situaciones que maneja acerca de las diversas problemáticas que la juventud ha enfrentado a lo largo de la historia, pero quisiera poner énfasis particularmente en el análisis que hace de la situación de la prostitución y la juventud, particularmente de niñas y señoritas jóvenes que se encuentran en este espacio. Voy a permitirme extenderme un poco en la lectura, pero creo que es necesario porque de esta forma se evidencia lo que les menciono de la interseccionalidad. Ella está haciendo referencia a políticas que el Estado de Guatemala ha tomado frente a la situación de la prostitución. Y dice: el primer reglamento a que deben sujetarse las mujeres públicas en la ciudad de Guatemala, de 1881, aprobado durante el gobierno del presidente Justo Rufino Barrios, del Partido Liberal, decretaba que la prostitución era una operación de negocios, controlada por el Estado y oficiada por madamas, que trabajaban junto a la recién reformada Policía Nacional. O sea, hay una experiencia determinada por el Estado en el que se está viviendo. Paradójicamente, al reconocer la prostitución llevándola a la esfera pública, en vez de dejarla en algún tipo de destartalada y subterránea esfera privada, el Estado podía legalmente
espacio público. Las trabajadoras del sexo vivían virtualmente encerradas en los burdeles, los cuales por ley no podían abandonar durante el día, ni pararse en sus puertas o ventanas, ni dejarse ver a través de estas. Todo ello en el contexto de una ciudad de Guatemala que luchaba por ser moral, buena y atractiva. Otra determinante en su experiencia. Las trabajadoras del sexo debían registrarse en la Dirección General de la Policía, vivir en una casa de tolerancia regulada, realizarse chequeos médicos 1 y hasta 2 veces por semana para evitar la propagación de enfermedades venéreas y portar tarjetas que demostraran esto último. Estos chequeos regulares, llevados a cabo por médicos cirujanos al servicio de la policía y no de una institución médica, constituían un control de calidad científica para asegurar el valor de un bien de consumo, el cuerpo de las mujeres. Eso es la determinante de un modelo económico y también de su condición en general. Bueno, y de ahí continúo, lo voy a dejar por ahí. Pero entonces, en ese sentido, este abordaje de la interseccionalidad sí da para una discusión amplia y profunda en torno al tema de la juventud. Pues y finalmente pensé también cómo sería el ejercicio de someter el libro a varios educadores o educadoras y darles el reto de hacer una especie de lluvia de ideas sobre cómo podía ser usado el libro en un salón de clases o en un ejercicio didáctico. Entonces, logré esbozar algunas de estas ideas pensando en los diferentes públicos a los cuales podrían dirigirse. Entonces, para trabajar con estudiantes, por ejemplo, del texto de Jóvenes, una historia de ausencias y presencias, que es este ensayo de Débora Lemos, puede derivarse el estudio de la historia contemporánea de Guatemala. Ella logra esbozar los diferentes periodos históricos, las políticas públicas, los hechos económicos fundamentales, que generalmente no son de gran interés en sí mismo a los estudiantes, pero planteárselos desde la experiencia de las jóvenes y los jóvenes podría ser una estrategia para generar más interés y poder situarse ellos mismos y lo que hubieran sido sus experiencias en otras épocas en este mismo país. Identifico, por ejemplo, que de la introducción hay una riqueza para poder trabajar metodologías de investigación con las jóvenes y con los jóvenes. La introducción nos establece muy poquito, pero sí nos habla de una matriz de análisis documental, lo cual podría ser un ejercicio muy bueno para fortalecer las habilidades de síntesis, organización y distribución de la información de estudiantes, ¿verdad? Y del ensayo de Leslie Lemos también podríamos tener la posibilidad de comprender muy prácticamente en qué consisten las funciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque Leslie se da la tarea de establecer qué está haciendo cada uno de los poderes en el marco de las políticas y la juventud, y sería una forma como muy concreta de trabajar las funciones de los organismos de Estado. Luego, entre actividades que podríamos tener con maestras, educadores y autoridades educativas, es hacerles el reto que a partir de la lectura de la introducción hagan el perfil de lo que se conoce como joven y que luego lo contrasten con sus propias experiencias con jóvenes pues, con las que tienen relación diaria. Del texto que realiza Mario Castañeda, también nos ofrece la posibilidad de considerar metodologías innovadoras en la investigación. Sí, y también poder hacer un poco de la metodología de análisis de discursos con jóvenes. Y finalmente creo que es de las partes más ricas del libro y que además trascendencia e incidencia puede tener en este momento, es que sirva como un insumo de ejercicio educativo o de autorreflexión, autoanálisis, crítica de las organizaciones juveniles. Del ensayo de juventud de los textos académicos guatemaltecos hay luces de cómo identificar los espacios en donde se está hablando de los jóvenes y de las organizaciones juveniles. En el ensayo de Leslie Lemos se puede encontrar una gran riqueza sobre los tipos de organizaciones juveniles que hay, las temáticas que están marcando estas organizaciones juveniles, y sería un buen ejercicio preguntarles en dónde están ustedes, cuáles son sus temas, estos temas que están manejando, de dónde provienen, y terminar cuestionando, ¿son realmente los temas que ustedes quieren manejar? ¿Creen que estos son los temas que les dan luces para ir transformando la situación? Y quisiera finalmente terminar
con dos reflexiones. Cuando Clara les comentó mi presentación, termina diciendo que soy maestra de educación primaria urbana. Este año se gradúa la última promoción de maestros y maestras del país. Y pues para quienes somos maestros y quienes somos normalistas es un evento trágico, como poco diría. Quisiera en ese sentido compartirles una foto que está contenida en el álbum de imágenes. Que se me esconde. Tal vez va a ser difícil que la puedan ver desde la distancia, pero esta imagen es de un evento que estoy segura se recordarán de la lucha entre normalistas y policía en el Parque de la Industria hace un par de años. Y tiene algo interesantísimo. Tiene de un lado de la policía al ministro de Gobernación, Mauricio López Beltrán, y del otro lado a un estudiante normalista que hoy día casi anónimo, ¿verdad? Pero hay una fuerza en estas dos personas, en los rostros, en sus gestos, que lo único que uno se pregunta es ¿qué se estarán diciendo uno al otro? Y es una foto que realmente me interpela a uno en ese sentido, que es el mensaje que constantemente desde la esfera adulta, estatal e institucional le estamos diciendo a los jóvenes. ¿Qué nos están diciendo los jóvenes a nosotros? ¿Y cuáles son nuestros recursos para silenciar a estos jóvenes que con derecho se están pronunciando? Y ahora sí, para terminar, leerles una cita que es realmente fuerte, diría yo, pero creo que en ella radica buena parte de la esperanza del trabajo con jóvenes y hay que tenerla en cuenta. Este está en el ensayo de qué juventud hablamos, y entonces dice: él vio que uno de los muchachos estaba dormido en la banqueta y los de neta llegan y le ponen toques eléctricos. Lo levantan así, a pura electricidad. Entonces le dice: mire, disculpe, él no está haciendo nada. Por favor, si quiere que se despierte, hágalo de otra manera. ¿Y vos quién sos?, le dice. Y le empezó a decir un montón. Y el otro, como es menos temperamental, también se defendió como pudo. ¿Y qué? Si bajó a sus hijas, una la llevaba en el brazo y la otra la llevaba en las manos. Las bajó y las puso a un lado, y el de meta le dio sus toques eléctricos a él también. ¿En dónde radica la esperanza aquí? En esa persona, que no especifica aquí si fue joven o no, pero es esta persona que tiene la capacidad de acercarse y decir: despierte, pero de otra manera. Y la invitación a nosotros hoy es esta: que nos despertemos, no a toques eléctricos, ojalá, pero sí de una manera honesta.